Va, se los voy a explicar aquí. Cuando hablamos de directa o inversa, o sea, tenemos la fórmula que es esta. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Dice que la fuerza es la proporcional y que la masa es la inversamente proporcional. Lo que nos quiere decir con esto es que mientras más grande sea la fuerza, más grande va a ser la aceleración. Y que si la fuerza disminuye, la aceleración también. Eso es directamente proporcional. Lo mismo que le ocurra a esto, le va a ocurrir a esto. ¿Sí? Ahora, la masa es inversamente proporcional. Ahora, ya vimos cómo es directo. ¿Cómo creen que va a ser lo inverso? Que, digamos, la fuerza no va a afectar a la aceleración. Eh, bueno, si estamos hablando ahorita de la masa, ahí la fuerza ya no tiene nada que ver. O sea, sí es correcto lo que estás diciendo, pero no es lo que pregunté. Digamos, si la fuerza es directa, o sea, si la fuerza sube, la aceleración también, ¿cómo va a ser la relación con la masa? Si la masa es inversamente proporcional. En este caso lo que va a ocurrir es que si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Y si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Y tiene que disminuir, digamos, la misma cantidad. O sea, si este se vuelve el doble, o sea, si la fuerza se vuelve el doble, la aceleración también se va a volver el doble. Y digamos, si esta aumenta el doble, o sea, si la masa aumenta el doble, la aceleración va a ser solo la mitad de lo que era originalmente. Pero eso lo vamos a practicar un poquito más haciendo los ejercicios. En conceptos de, digamos, de este tema no hay mucho que ver más que solo eso. Eh, y vamos a entrar con lo que son los ejercicios. Va. El primer ejercicio dice, si el módulo de fuerza resultante que actúa es de, sobre una masa de 400 gramos, tiene un valor de 60 newtons, determine el módulo de la aceleración con la que se mueve la masa. Va. Tenemos aquí la fórmula y tenemos aquí el problema. Esto está bastante fácil de hacer. ¿Alguien que me quiera decir cómo se hace? Sumamos la cantidad de las fuerzas y lo dividimos por la cantidad de las masas. Yo creo que tú estás viendo esta imagen de aquí abajo, ¿no? Ajá. No, esta es aparte. Ah, entonces solo sería 60 dividido 4000, creo que es. 60 dividido 4000. Va. Entonces vamos a poner la fuerza, que serían los 60 newtons, y la masa, que serían los 4000 gramos. ¿O hay alguien que quiera dar una respuesta diferente? No, si no estoy mal, hay que convertir primero los gramos a kilogramos, ¿no? Para que sea en el mismo orden, o estoy yo mal. O si se puede. No, está correcto. De hecho, Entonces aquí, tendríamos que pasar gramos a kilogramos, ¿no? correcto. ¿Y cuántos kilogramos, perdón, hay en 4000 gramos? Serían cuatro, ¿no? Correcto, serían 4 kilogramos. Se recuerdan que eso es bien importante, que por lo menos traten de buscar las unidades de medida que encajen. En este caso estamos trabajando con el sistema internacional, entonces el sistema internacional usa kilogramos.
Entonces, ahora sí, ¿cuánto me va a dar la aceleración de este cuerpo? 15. 15. 15. Ajá, 15. Ah, las dimensionales. Ajá. Metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí están todos de acuerdo con la respuesta? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a poner que nuestra aceleración es 15 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos con este nuevo problema. Dice, ¿con qué aceleración se desplazan los bloques? Y aquí no nos dan más información, solo nos tiran la pregunta. Y nos dan este dibujo. Solo ¿quién había contestado esta antes? Yo. Ah, lo que dijiste está bien. Entonces, pero quiero que alguien más me diga qué se hace aquí en este caso. Es la misma fórmula la que tenemos que usar. Tenemos que usar esta misma, la de fuerza dividido masa. Pero, ¿qué fuerza vamos a usar? ¿Qué masa vamos a usar? ¿O cómo analizan ustedes este problema? Si no estoy mal, se suman las dos masas de los dos bloques y las fuerzas de los dos bloques, que es 15 más 42 y 4 más 5. Muy bien, Y ya se entonces dividen las fuerzas con la masa. vamos a sumar de primero las dos fuerzas. 42 más 15 nos va a dar 57. Y las dos masas, que son 4 y 5, que nos van a dar 9. Ahora sí. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? Yo solo tengo una duda. Hay una fuerza que va hacia el lado izquierdo. ¿No tendría que ser negativa? ¿O eso no importa? Sí, importa bastante. ¿Por qué importa hacia dónde va la fuerza? O sea, hacia qué lado va a ir. Porque eso va a determinar a dónde se mueve, ¿no? Correcto, eso va a determinar a dónde se mueve. Entonces, recordemos que cuando algo se mueve hacia el lado izquierdo, es negativo. Y cuando algo se mueve hacia el lado derecho, es positivo. Entonces, tengo 42 positivo y 15 negativo. Entonces, esto me da como resultado una resta. Entonces, voy a restar los dos valores que me dan, que serían 42 menos 15. Ahora me da 27. Va. Entonces, ahora tengo una fuerza resultante de 27 y una aceleración, no, perdón, y una masa de 9. Entonces, ¿cuánto va a ser mi aceleración? 3 metros sobre segundos al cuadrado. 3 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Y ahora otra pregunta. ¿Hacia qué lado se va a mover o se van a mover los bloques? Hacia el lado derecho. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque queda positiva, ¿no? Porque queda positiva y porque la fuerza que va hacia el lado derecho es mayor que la que va hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a poner aquí que la respuesta es 3 metros sobre 6 al cuadrado. ¿Hay alguna duda con respecto a estos dos problemas?
¿No? Vamos a pasar a lo siguiente. El siguiente dice que cuál va a ser la aceleración de los bloques. Y dice que consideremos la gravedad como que si fuera 10 metros sobre segundo al cuadrado. Va. Entonces ahora, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer aquí? Esta es la imagen que es correspondiente a este ejercicio. Si se dan cuenta, nos dan un sistema de poleas, de los cuales en un lado está colgado un bloque de 5 kilogramos y en el otro está colgado un bloque de 3 kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el movimiento que va a tener esta polea va a ser solo hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Va. Entonces ahora, ¿qué me quiere decir cómo lo podemos hacer? Tenemos que seguir usando la misma fórmula, tendríamos que cambiar algo, hacer algo más. No tendríamos que hacer la sumatoria de fuerzas. Ajá, muy bien, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas usarías para este caso? Em, la del peso Muy bien. y no sé si aplica la normal. En este caso no se aplica la normal porque esto no está sobre una superficie, o sea, está colgando. Entonces, las dos fuerzas que vamos a usar va a ser la fuerza de los pesos. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto nos da el peso de este bloque de 5 kilogramos? La fuerza de tensión también la usarías. Aquí en las poleas ocurre algo bien interesante y ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Pero si quieren, primero calculemos las dos fuerzas y ahorita les explico cómo es que funciona. El peso sería de 80. ¿De cuál? Bueno, de ambas, pero si no sería una es de 30 y el otro es de 50. Ah, muy bien. Vamos a hacerlo por separado para mientras. Y ahorita van a ver por qué lo hacemos por separado. Va. El primer bloque tiene un peso de 30 newtons. Y el segundo tiene uno de 50. Y ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa. Va. Están colgados sobre poleas. ¿No? Voy a borrar esto aquí. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo y les borro la polea? Quedarían estos bloques más o menos así. O sea, si yo les retirara la polea y los pusiera en el piso, quedaría más o menos así. Es algo similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. O sea, aquí lo único que cambia es, digamos, que esto en lugar de estar así, está de la siguiente manera. Y que aquí en lugar de tener, digamos, como que en el ejercicio anterior que estaban jalando, aquí lo que jala son estos pesos que tenemos acá. En este caso el de 30 y en este caso el de 50. ¿Sí? Sí, ¿O tienen alguna duda con eso? O tal vez para explicarlo un poquito mejor, digamos que aquí está la polea, la tensión aquí va a ser la misma que aquí. Entonces las únicas fuerzas que me sirven son este peso y este otro. Va.
Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo que hicimos en el anterior problema? No. Sí, muy bien, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior problema. Va. Entonces, ajá, dale. Entonces solo sumas las fuerzas y luego eso también lo sumo. No, las... yo tenía una duda ahí. No sé si eso infiere, pero en el gráfico o en el dibujito está una más como arriba y otra, ajá, más abajo. Eso no infiere, o sea, como su signo o algo así. Digamos, aquí lo que te está dando a entender que o sea, que este esté más arriba y este esté más abajo, es por los pesos. O sea, como este pesa más, está jalando más. Ya, va. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Va, entonces sumas las fuerzas, lo que te termina dando 80, y Ujú. luego sumas el peso. eh, El va. peso. O sea, sumo el peso. O sea, me Ujú. quedaría 80 también, la suma de los pesos. Ah, ujú. O te, No, o te referías a las masas. ajá, las masas. Entonces nos queda 8. Ujú. Entonces tendríamos una aceleración de 10. De 10. ¿Creen ustedes que eso esté correcto o no? Yo solo tengo una duda, ¿por qué 8? Porque la fuerza perdón, la fórmula es aceleración es igual a fuerza partido masa. Entonces la sumatoria de las masas, como uno tiene 3 y otro tiene 8, eso es lo que dijo la compañera, pero no sé si alguien tiene un punto de vista diferente, lo vamos a Solo escuchar. tengo una duda. ¿Peso es igual a fuerza? Eso es lo que ahí me quedé perdido. No, sí, perdón, sí, peso es igual Peso, a fuerza. peso es igual a fuerza. Entonces creo que sí, la masa sí, no sé, creo que tengo duda en esa masa, pero yo la pondría así. Se suman las dos masas y las divido, 80 dividido 8, 10. Bien, entonces todos están de acuerdo que es esto. ¿Se recuerdan lo que yo les dije que si quitábamos esto quedaba así como que en horizontal y que este pesa más que este? Si ustedes ponen un peso mayor aquí, digamos, lo lógico es que este se vaya a mover hacia abajo y este hacia arriba. ¿Por qué? Porque, digamos, este va a jalar más que este. Entonces, esto se va a ir moviendo hacia abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas, estas las tenemos que restar. Entonces ya no sería 50 más 30, sino que sería 50 menos 30. Es que esa era mi pregunta, pero creo que la expliqué mal, que como se venían jalando y así, si tenía algún tipo de efecto. Entonces cuando te pregunté de los signos, era para ver si alguna terminaba siendo negativa, pero creo que no me di a entender. Sí, perdón. Entonces, perdón por eso. Pero aquí ocurre algo bien interesante. Hagamos el cálculo de una vez. Tenemos ya la fuerza y las masas, que obviamente tenemos que sumar ambas masas porque ambos cuerpos son los que se están moviendo. O sea, este va bajando y está subiendo. Va. Entonces, 20 dividido 8 nos queda 2.5.
Ahora, otra pregunta. ¿Este 2.5 es una aceleración positiva o negativa? Tendría que ser positiva. ¿Por qué? Porque ninguno de nuestros dígitos son negativos. El 20 es positivo y el 8 también. Más que, digamos, ahorita más que enfocarte en esto, enfócate en el movimiento que está haciendo el bloque. O sea, este bloque, o sea, como este es más pesado, lo que está haciendo es que va a jalar, o sea, va a jalar hacia abajo. Entonces, ese movimiento de jalar hacia abajo hace que nuestra aceleración sea negativa. La única, digamos, aceleración que va a ser positiva cuando vaya hacia abajo y negativa cuando vaya hacia arriba es la gravedad. Pero en este caso, digamos, que sea o sea, que estemos calculando otro tipo de aceleración que no sea la gravedad, o que estemos calculando, digamos, cuando ya no se vea tan afectado por la gravedad como en este caso, que ya está colgado. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia abajo, su aceleración va a ser negativa, y si se moviera hacia arriba, su aceleración va a ser positiva. Pero no sé si entendieron este problema, o si no, lo podemos como que saltar, porque yo quería que entendieran un poquito de los conceptos de, digamos, de aceleración, o sea, digamos, hacia dónde se dirige la aceleración, pero no sé si quieren que lo viemos y pasemos a los otros, digamos, que son un poquito más probables que les entren en el examen. Yo digo que sí, de una vez pasemos a los otros, pero no sé qué digan los demás. Va, entonces vamos, si quieren, sí, mejor ignoremos esto. Es un poquito más difícil de entender. Va. La siguiente dice, un cuerpo de masa de 3.000 gramos que parte del reposo se desplaza sobre una superficie pulida y sobre el cual actúa una fuerza de 15 newtons. Calcule la velocidad que llevará al haber recorrido una distancia de 50 metros y cuánto tiempo tardará en hacerlo. Va, aquí nos están preguntando acerca de una velocidad y de una distancia. Y si recordamos nuestra fórmula general nos da esto. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Sí? Va. Aquí vamos a como que bajar libros un poquito de otros temas. Va. Eh, como nos preguntan velocidad y distancia, pero aquí no tenemos ni para sacar velocidad ni para sacar distancia. ¿O ustedes creen que con los datos que nos dan nosotros podemos sacar velocidad y distancia? Con esa fórmula, no. Con esa fórmula no, pero los datos nos alcanzan Sí, son suficientes. y son suficientes. Va. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer aquí? Para Y primero tal vez convertir los 3.000 gramos a kilogramos. Muy bien, pasamos los 3.000 gramos a kilogramos. ¿Cuántos nos queda en kilogramos?
3. 3. Ajá, vamos a poner aquí que nos quedarían entonces 3 kilogramos, que sería la masa. Y pongamos de una vez la fuerza que dice que es de 15 newtons. Entonces yo con estos datos ya puedo calcular la aceleración. ¿Cuánto me queda la aceleración? 5 metros por segundo al cuadrado. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Va. Ahora ya teniendo aceleración, ¿creen ustedes que igual necesitamos algún otro dato para poder sacar la velocidad y la distancia? Podemos sacar la distancia con la aceleración y la distancia. No, perdón, aquí ya tenemos distancia. Lo que nos piden es velocidad final y tiempo. Pero sí, o sea, aquí ya con la aceleración ya podemos sacar lo que sería la velocidad final y el tiempo en el que se tarda en llegar. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿O qué fórmula usamos? Podrías usar tal vez la de 2 por aceleración y distancia, que te termina dando velocidad igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Muy bien, vamos a usar esto. En los datos que nos dan, bueno, ya calculamos la aceleración, nos dan la distancia. En todo caso, la velocidad final es la que quisiéramos encontrar, pero ¿qué pasa con la velocidad inicial? Pues es 0 porque en el problema dice que parte del reposo. Correcto. Pero Sí, está bien. Es 0 porque parte del reposo. Entonces, esta de una vez podemos decir que no la vamos a necesitar. Va. Entonces ya no necesitamos nuestra velocidad inicial. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Solo sustituir los datos que tenemos aquí, ¿va? 2 es constante, entonces no cambia. La aceleración, que me quedó 5. Y la distancia, que es de 50. Esto es igual a velocidad final al cuadrado, pero como yo solo quiero la velocidad final, a todo esto yo le voy a sacar raíz. Entonces ahora sí, ya podemos calcular nuestra velocidad final. creo que al final te termina dando 22.36. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién contestó ahorita? Yo, Michelle. Está bien. Sí es 22.36. Esa es la velocidad final. Discúlpenme, pero es que todavía no lo logro reconocer solo por voz. Va. Entonces ya calculamos nuestra velocidad final. Pero ¿qué más nos pide aparte de eso? Nos pide que calculemos el tiempo en el que se tarda en recorrer estos 50 metros. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer para calcular ese tiempo? Partir la velocidad final por la aceleración. Partir la velocidad final por la aceleración. Muy bien. Alguien, o sea, sí está bien lo que dijo él, para calcular el tiempo vamos a hacer de dividir la velocidad final dentro de la aceleración. Pero si todos saben por qué vamos a hacer eso o quieren que lo haga paso a paso.
¿No? Yo creo que sería mejor que lo hicieras paso a paso. Voy a borrar este procedimiento que está acá. Va, ya tenemos un montón de datos. Tenemos aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Tenemos distancia y tenemos fuerza, masa y aceleración. Entonces hay una fórmula, lo que nos piden es tiempo y hay una fórmula muy simple que creo que es la primera de movimiento uniformemente acelerado, que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. ¿Sí? Esta es la fórmula. Y si la despejo, digamos, en función de tiempo, me queda de la siguiente forma. Me queda lo mismo, solo cambio la posición de tiempo y de la aceleración. Ahora, ¿por qué creen ustedes que él dijo que solo era velocidad final sobre aceleración? Porque la velocidad inicial es cero. Correcto, la velocidad inicial es cero, entonces este dato no me sirve. Entonces, ahora solo nos queda que tiempo es velocidad final sobre aceleración. Entonces, calculémoslo. ¿Va? Tenemos nuestra velocidad final que es 22.36 y nuestra aceleración que era de 5. Entonces, ¿cuánto tiempo nos da? 4.47 segundos. 4.47 segundos. Va. Digamos, este es como que un problema muy desarrollado. Se los pueden dar al revés. ¿Cómo así al revés? Digamos, por ejemplo, que les pidan que encuentren la fuerza y que les den velocidad final, velocidad inicial. O sea, que les den, digamos, no en sí los datos como la aceleración y la masa, pero sí los datos suficientes para que ustedes puedan calcular la aceleración por aparte y ya de ahí trabajar la fórmula de dinámica. Si no hay un ejercicio aquí de esto, pues yo les voy a poner. Hagamos esto. Dice, un bloque de masa de 16 kilogramos se encuentra a 4 metros sobre el suelo. Se desliza cuesta abajo sobre un plano inclinado de 30 grados sobre la horizontal, sin ninguna fuerza externa aplicada. Sobre él, si la superficie tiene un coeficiente de fricción de 0.05, calcule cuál será la fuerza y la aceleración que mantendrá el bloque durante su recorrido por la rampa. Va. Con la primera pregunta con la que quiero empezar es, ¿el coeficiente de fricción es de fricción estática o de fricción cinética? ¿Repetir la pregunta? El coeficiente de fricción que nos dan aquí, este 0.05, es coeficiente de fricción estática o coeficiente de fricción cinética. Cinética, Cinética. Porque es de cinética. porque se está moviendo. Muy bien, es porque se está moviendo. Va. Miremos qué datos nos dan. Nos están dando la masa del bloque. Nos están diciendo que se encuentra a 4 metros sobre el suelo. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde están esos 4 metros? O sea, los 4 metros son esta línea de acá
esta de acá o esta de acá. ¿Es la vertical, la horizontal o la inclinada? El lado opuesto del triángulo. Muy bien, es el lado opuesto del triángulo. Sería aquí donde están esos 4 metros. Porque dice sobre el suelo. Eso quiere decir que empezamos aquí a ver desde el suelo y contamos acá. O sea, por eso es que aquí están esos 4 metros. ¿Qué más nos dicen? Que el bloque tiene una masa de 16 kilogramos. Entonces le damos los 16 kilogramos. Nos dice también que el plano está inclinado a 30 grados. Y lo último que nos da es el valor del coeficiente de fricción. Va. Con los datos que me dan, ¿qué más puedo sacar yo ahorita? Pongámonos a pensar en esto. El bloque se está moviendo, pero dice que no hay fuerzas externas. ¿Qué quiere decir? Que no lo están jalando, no lo están empujando, no están haciendo nada con él. Pero sin embargo, el bloque se está moviendo. ¿Qué es lo que hace que el bloque se mueva? Es su peso, ¿no? Correcto, es su propio peso el que hace que se mueva. Va. Pero el peso de los objetos siempre va a ir hacia abajo. O sea, el peso del bloque va hacia acá. Pero se supone que se tendría que estar moviendo hacia abajo, aquí en la rampa. Entonces, ¿qué hay que hacer con este peso que va solo hacia abajo? ¿Quiénes estuvieron en la clase de ayer? La fuerza normal. Ajá, tenemos que calcular la fuerza normal, pero aquí hay una cosa, que digamos el peso, eh, el peso este no es el que yo tengo que usar, pero este, tengo que hacer algo más antes de calcular la normal o cualquier otra cosa. Hay que multiplicarlo por la gravedad. Ajá, hay que multiplicarlo por la gravedad. Eso es lo primero, va. Aquí la gravedad sí ya es 9.8, entonces multiplicamos 16 por 9.8. Es 156.8 newton. Va. Pero hay algo más que nos estamos saltando. Pero por eso les pregunto, ¿quiénes estuvieron en la clase E? La de trabajo y energía. ¿Sí? Ah, yo. Yo estuve. ¿Te recordás qué fue lo primero que vimos cuando la fuerza que se aplicaba sobre el bloque no era horizontal, sino que estaba un poco inclinada? ¿Cuándo la fuerza que dijiste? Cuando la fuerza del bloque, digamos, no era horizontal, o sea, digamos, lo voy a poner aquí, cuando la fuerza del bloque, digamos, es el bloque, digamos, la fuerza ya no era así, sino que era así. Sí, Aniela, creo que es tu nombre, ¿no? Ángela, Ángela, perdón, perdón. Ajá, era que teníamos que multiplicarlo ya sea por coseno o seno, creo yo, ¿no? muy bien, tenemos que multiplicarlo por coseno o seno.
Va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese peso que yo estoy trabajando aquí ahorita tiene una componente vertical y una horizontal. Entonces, va a tener el peso que le está jalando aquí y otro peso que le está jalando algo así. Un poquito en diagonal. Va. Lo voy a poner con otro color para que lo logremos distinguir mejor. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos fuerzas me va a servir para este caso? ¿Solo esta, la que está aquí en morado, o la que está aquí en azul? Creo que Belén había mencionado algo y yo creo que con eso pueden sacar ustedes su respuesta. ¿Cuál de estas dos fuerzas es importante para el problema? ¿Esta morada o esta azul? La morada. La morada. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Vamos a usar las dos. ¿Por qué vamos a usar las dos? Porque esta me va a servir para el desplazamiento, digamos, en la rampa, y esta me va a servir para calcular la fuerza normal. Va. Entonces voy a borrar esta roja. Solo que aquí ocurre algo bien interesante. Va. Si digamos, estas ya son componentes, va. Tengo que multiplicar una por seno y una por coseno. ¿Cuál es la que yo tendría que multiplicar por coseno? ¿La morada o la azul? ¿Cuál de las dos multiplico por coseno? La morada no, ¿Por qué la morada? porque es la del eje X. Ujú. Eso suena bastante lógico, pero no. Ahora aquí en este caso, lo que tenemos que hacer es solo cuando estemos hablando de planos inclinados. Esta que está aquí, la tenemos que multiplicar por el seno del ángulo que nos dan. Y esta que está aquí, la tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo que nos dan. Solo cuando sea un plano inclinado. Es el único caso donde eso va a cambiar. Porque como bien decían ustedes, por lógica, o sea, esto es horizontal, ¿va? Entonces aquí tiene que ser por coseno, y esto es como vertical, tiene que ser por seno. Pero por ser esto un plano inclinado, esto cambia, ¿sí? Va. Entonces, hagamos los cálculos, ¿va? Si esta tendría que ir multiplicada por seno, multipliquemos este 156.8, que era el peso del bloque, por el seno de 30. Queda 78.4. Correcto, 78.4 newtons. Va. Y ahora dijimos que entonces esta que está aquí, tendríamos que multiplicarla entonces por el coseno del ángulo. Entonces hagamos lo mismo, 156.8 por coseno del ángulo.
135.79. 135.79, correcto. Va. Entonces, para este único caso ya saben que esta es la fuerza X y esta vendría a ser la fuerza Y. Va. Entonces ya tenemos dos fuerzas, ¿va? Ahora les pregunto yo, ¿estas son las únicas dos fuerzas que van a interactuar en mi sistema? Y la fuerza de fricción. Falta eso. O no sé si afecta ahí. Ajá, muy bien, la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque nos están dando un coeficiente de rozamiento, ¿va? Entonces interpretamos como que hay un coeficiente, o sea, que hay una fuerza de fricción, ¿va? Entonces tenemos que interpretar como que si hubiera una fuerza de fricción. ¿Y cómo es la fórmula para la fuerza de fricción? Recordemos que fuerza de fricción se calcula con el coeficiente por la normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo que calcular yo la normal. O simplemente, yo sé que si no hay más fuerzas, digamos, en el mismo sentido o en la misma dirección, el peso, digamos, en este caso la fuerza X va a ser igual a la normal, porque la normal va a seguir viniendo así. Entonces, en este caso sí podemos decir que esta fuerza es igual a la normal. Por lo tanto, la normal nos va a dar lo mismo acá, que serían los 135.79. Y lo último que nos falta, que sería la fuerza de fricción. Entonces ya tengo la normal, ya tengo el coeficiente, ¿cuánto va a ser el valor de mi fuerza de fricción? Sería 6.78. 6.78. Vamos a aproximar a dos decimales y nos queda 6.79. Muy bien. Va. Entonces ya con estos, o ya con estas fuerzas que calculamos aquí, miremos qué es lo que nos pregunta nuevamente. Dice, la aceleración que tendrá el bloque durante su recorrido por la rampa. Y también nos pide la fuerza que va a tener sobre la rampa. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué fuerzas vamos a usar para este cálculo? De las 4 que encontramos, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a usar para este cálculo? Tengo una duda. La fuerza ya la tenemos, ¿no? Ahorita estamos buscando para la aceleración. Es que encontramos 4 fuerzas. La fuerza que está eh, jalando el bloque por su propio peso, la que lo está, digamos, como que parando un poquito, que sería la fuerza de fricción, y estas dos fuerzas que le afectan
en este plano, ¿va? Digamos que sería la fuerza normal y el peso. Eh, pero, o sea, lo que me estás diciendo es que, digamos, usemos esta fuerza para sacar la aceleración, la de 78.4. Yo diría que sí, pero no sé. ¿Alguien que tenga alguna opinión diferente? Yo siento que es con la de fricción, porque pues nos está diciendo que algo le está como que deteniendo. Ujú. ¿Alguien que quiere decir algo más? ¿O la probamos con las dos y miremos en cuál se mira mejor? Va, probemos con las dos para ver con cuál nos queda un mejor resultado. Va, probemos con la de 78.4. Va, esta es nuestra fuerza. 78.4 dividido en la masa del bloque, que es 16. ¿Cuánto nos queda entonces esta aceleración? 4.9. 4.9. Va, metros sobre segundos. Pero no voy a poner las dimensiones ahorita. Me voy a quedar solo con el valor numérico. Va. Ahora probemos con la segunda fuerza, que sería solo la fuerza de fricción. Entonces uso 6.79 dividido igual 16. ¿Cuánto me queda esa aceleración? 0.42. 0.42. Va. Digamos, como su examen es de selección múltiple, ¿va? Y si les viene la misma pregunta de este sistema, ¿cuál es la aceleración del bloque? ¿Y cuál es la fuerza con la que el bloque baja eh, la colina? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Que la aceleración es 4.9 o que es 0.42? 4.9. Espérense, los voy a ir escuchando uno por uno. O sea, Belén, ¿para ti cuál sería? Disculpa. Digamos, en un examen de opción múltiple, que te pongan estas estas dos respuestas para esta pregunta. Ajá. ¿Cuál de las dos contestarías tú? ¿El 4.9? Creo que tal vez la de 4.9. Vamos a ir marcando cuántos puntos tiene cada respuesta. Michelle, ¿cuál escogerías tú? Yo igual 4.9. Porque la otra es con la fuerza de fricción que sacamos, ¿va? Ajá. Ah, Esta entonces con sí, la fuerza 4. del peso y esta con la fuerza de fricción. Entonces yo creo que la de 4.9. Manuel, Pues yo te diría que ninguna de las dos y tal vez estoy mal, pero la de fricción frena a la otra, entonces tendría que haber un resultado de 4.48. muy, eso es correcto. Esta fuerza está frenando a esta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que digamos, no va a ser esta fuerza, porque el bloque obviamente se está moviendo hacia abajo, y no va a ser esta tampoco porque hay una velocidad, o sea, hay otra fuerza, perdón, que lo está deteniendo. Por muy pequeña que sea, pero está haciendo que la fuerza del bloque ya no sea esta, sino que sea una menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente restamos esta fuerza de esta. Entonces, hagamos la resta de una vez. Sería 78.4 menos 6.79. Entonces, en total nos da una fuerza, perdón,
Entonces, en total nos da una fuerza de 71.61. Va. Ahora, esta fuerza es la que tenemos que dividir por la masa, que serían los 16. Entonces, ahora la aceleración me da 4.48. Quiere decir que no es 4.9 ni es 0.42, es 0.48. Ahora, solo una pregunta. ¿Están entendiendo por qué estamos restando las fuerzas o no? Sí. Yo también sé. Yo tengo una duda, porque, no, es que había dicho 0.48 y Sí, perdón, me confundí. Era 4.48. Va. Entonces, mira, pues, el tema de dinámica no es difícil. Lo difícil es, o lo más difícil que yo les podría poner sería un ejercicio así. O vamos a ver. Les voy a dar eh, un problema y ustedes me contestan. Solo lo que ustedes crean que es correcto. Va. En el primer caso tenemos un objeto normal que va a una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el segundo caso tenemos un objeto igual de la misma masa, solo que su aceleración es mayor. ¿Sí? Fernando. Disculpa, no sé si puedes repetir la pregunta, es que como que se me trabó el internet. Va. La nueva pregunta que voy a hacer es, digamos, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen dos carritos de carrera que son iguales. Uno lleva una aceleración de 2.5 y el otro lleva una aceleración de 5. Entonces quiero que me digan qué fue lo que afectó para que un carro lleve más aceleración que otro. El peso de cada uno, ¿no? La masa. No, porque Masa. los dos carros son iguales. Solo que uno lleva una aceleración de 2.5 y el otro lleva una aceleración de 5. la fuerza con el que uno va impulsado. Muy bien, la fuerza con la que va impulsado. Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas es la que, sí, pues, cuál de las dos fuerzas es la que va a estar aumentada? ¿La del carrito 1 o la del carrito 2? La del La 2. del 2. La del 2. ¿Por qué? Porque la aceleración es mayor, quiere decir que fue tirado con más fuerza. Ahora voy a cambiar, o sea, va a ser casi lo mismo, solo que ahora o sea, un carrito fue cambiado y pusieron otro. El primer carrito sigue yendo a 2.5 metros sobre segundo cuadrado, pero el segundo carrito lleva una aceleración de 8. Ahora la pregunta es, ¿qué carro tiene más masa? ¿El 1 o el 2? Pero no mencionaste, o sea, es el mismo carro.
Ah, sí, y son tirados con la misma fuerza, perdón. Ah, el carrito 1. El carro 1 tiene más masa. Ajá. Ah, sí. Les voy a repetir la pregunta. O sea, vamos a tirar dos carritos diferentes con la misma fuerza. El primero lleva una aceleración de 2.5 y el segundo lleva una aceleración de 8. ¿Qué carrito tiene más masa? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. Ajá. ¿Todos están de acuerdo con que es el primero? No sé si está bien, pero el peso también podría influir en que fuera más rápido, ¿no? Porque sería como que aumenta la fuerza. O no sé si estoy mal. Ujú. O sea, sí, el peso puede aumentar la fuerza, pero sin embargo aquí el problema te dice que, o sea, los dos fueron tirados con la misma fuerza. O sea, la fuerza no es variable ahorita, la fuerza es igual para los dos. Va, lo que dijo Fernando está bien, o sea, el primer carrito tiene más masa que el segundo. Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué él puede decir que el primer carrito tiene más masa que el segundo si no lo ha visto? Porque va más Por su rápido. aceleración. Ujú. ¿Qué tiene que ver la aceleración ahí? Regresemos a ver la segunda diapositiva del día de hoy. Va, dice, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir con eso de inversamente proporcional? O sea que Es, si la... Ajá, lo que yo había entendido con tu pregunta es que sí era el primer carrito, pero como llevaba menos aceleración, era por lo de esto que es inversamente proporcional. Entonces, como es más masa, entonces la aceleración va a disminuir, ¿no? Y si fuera al revés, entonces es directamente proporcional, creo. ajá, muy bien. Es por eso. Y si lo quieren ver de una forma más fácil, digamos que tenemos esta división de 1 dividido 2. Y mi respuesta es 0.5. Entonces, lo que está arriba o el numerador es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional. O sea, si yo aumento este número también va a aumentar. Supongamos que aquí cambio el 1 y le pongo 2. Entonces, esto ya no es 0.5. Esto subió a ser 1. Ahora regresemos a la original, que sería 0.5 y arriba ponemos 1. Si yo aumento el valor de aquí abajo, digamos aquí en lugar de 2 pongo 4, el valor de aquí va a bajar, porque ya no tendría 0.5, sino que tendría 0.25. Entonces, eso es así como que un chispazo para que si les preguntan algo así, digamos, por ejemplo, si se tienen dos carritos y todo eso, entonces, porque yo me recuerdo que me lo preguntaron, ¿va? Entonces por eso les hago esta como aclaración. Va, una última pregunta antes de terminar. ¿Cómo están en tema de cinemática? Cinemática es... em, ¿cuáles son los que se entran en ese tema? O sea, los temas.
Es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Ok. ¿Cómo están en esos temas? Bien, pero tal vez servirá un repaso. Yo siento que estamos, bueno, en mi caso estoy bien, pero tal vez quisiera refrescar un poco el tema de encuentros. Encuentros es lo de choques elásticos e inelásticos, ¿no? Creo que sí. Va, si querés, eso lo podemos ver mañana porque la verdad es que les quería preparar una clase, pero también estoy dando tutorías en primero y en segundo, entonces sí estaba así como que un poquito ocupado. Pero quiero que repasemos un poquito de cinemática con un problema bien simple y que les apuesto que ahorita que lo miremos todos van a decir, ufa, qué bonito es la física. ¿Sí, Carlos? La dinámica viene siendo parte de las leyes de Newton, entonces, un poco de... ¿o La no? dinámica. Ajá. La dinámica es la segunda ley de Newton, o sea, se aplica en la segunda ley de Newton. Es la aplicación de la segunda, ok. Acción y reacción no la podríamos ver también, que es la tercera. Sí, acción y reacción es, digamos, como que parte de choques elásticos también. Ah, ok. Es que encuentros es cuando un objeto se lanza por uno y el otro cae. Es como caída libre con MRU. Eso es lo que se refería, Manuel, creo. Déjame ver bien cómo se desglosa ese tema y si quieren lo miramos mañana también. Si es lo que decís, entonces es bastante fácil. Entonces, ¿tienen ahí donde apuntar o algo? Aunque sea en blog de notas o algo. Sí. Va. Entonces les voy a dictar el problema. Dice que un chavo quiere medir la altura de un pozo, pero solo tiene dos elementos, una piedra y un cronómetro. Él deja caer la piedra, digamos, en el orificio del pozo y desde ahí empieza a contar el tiempo. Y deja de contar cuando escucha el sonido de que la piedra cayó. Y en el cronómetro le marca un tiempo de 10.1 segundos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la altura del pozo? Vamos a dibujar aquí el problema. Y este problema se los doy porque lo hice con los de Preu del año pasado y pues lo entendieron re bien y dijeron que así entendieron un poco mejor lo que es lo de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Va. Dejamos caer aquí la piedra. Va. Aquí es donde se deja caer la piedra. Llega hasta el fondo y... Yo creo que no estás compartiendo nada. Ajá, no estás. O sea, yo no miro lo que tú estás diciendo. Perdón. Va, supongamos que aquí tenemos el pozo. Y aquí, desde aquí se deja caer la piedra, llega hasta el fondo, y nosotros estamos aquí, va, también desde donde tiramos la piedra. Y solo tenemos un cronómetro y empezamos a marcar desde que dejamos caer la piedra hasta que escuchamos el sonido y nos marcó 10.1 segundos. Si ustedes se recuerdan de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, pues tenemos la fórmula más fácil que es la que dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la otra, digamos que digamos aquí como lo que queremos es una altura, vamos a usar una que, no, perdón, vamos a usar
como nos dan tiempo, vamos a usar una que tenga tiempo. Y usamos esta, ¿va? De que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Este es movimiento rectilíneo uniforme y este es movimiento uniformemente acelerado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos temas tengo que usar yo para resolver este problema? ¿El de movimiento rectilíneo uniforme o el de movimiento uniformemente acelerado? ¿Puedes repetir la pregunta? Muy bien. ¿Cuál de estas dos, o sea, cuál de estos dos temas o cuál, sí, pues porque tenemos que es este, que es un movimiento rectilíneo uniforme, que es distancia sobre tiempo, y la de movimiento uniformemente acelerado, que esta es como que su fórmula principal. Tenemos estas dos, pero ¿cuál creen ustedes que es la mejor para esta situación? ¿Usar movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente acelerado? Vamos a usar las dos. Vamos a usar movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, pero no vamos a usar esta fórmula. No sé si ustedes se recuerdan o quieren que les pase un formulario de solo, o sea, de todas las que se pueden usar en movimiento rectilíneo uniforme. Eh, pero está esta que dice que distancia es igual. ¿Sí, Fernando? Sí, yo te iba a decir que yo tenía esa fórmula, pero Esta. sí es. Pero si quieres explicarla. Pues, Vamos a usar esta que dice que velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es igual a la altura. Si se dan cuenta, aquí tenemos altura, que vendría a ser la distancia, ¿va? Entonces esta fórmula también cambiémosla como que si fuéramos a encontrar distancia. Entonces ponemos distancia es igual a velocidad por tiempo. Ok, ya tenemos esto. Ahora, para simplificar un poquito más todo esto, decimos como la piedra se deja caer, todo esto que está aquí no nos sirve porque la velocidad inicial sería cero y este tiempo acá tampoco porque todo número multiplicado por cero va a ser. Entonces ya me queda más simplificado, me queda entonces solo un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Tengo ya estas dos ecuaciones. Separemos lo que pasa aquí en dos sucesos. Lo primero sería la caída de la piedra y lo segundo sería el sonido que emite la piedra y que escucha aquí el, el que está haciendo el experimento. Entonces, digamos que esta corresponde a la caída y esta corresponde a la subida. Ahora yo les pregunto, ¿la distancia que hay de aquí para acá y de acá para acá es la misma? Sí, Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a esto. Ahora, otra pregunta. ¿El tiempo que tarda la piedra en caer es el mismo que el tiempo que tarda el sonido en subir? Repetí. Si dijimos que la altura, que digamos, de que la piedra cae hasta el fondo del pozo y la altura que sube el sonido es la misma, entonces el tiempo en el que cae la piedra es el mismo tiempo en el que el sonido se tarda en subir, ¿sí o no? No, o sea, según yo no. Ajá, no son iguales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este tiempo, o sea, este tiempo él lo tomó desde que ocurrió esto hasta que ocurrió esto, pero los tiempos no son iguales. Entonces, miremoslo de esta forma. Podemos decir que tomemos este como que si fuera tiempo 1 y este como que si fuera tiempo 2. Entonces decimos que tiempo 1 más tiempo 2 es igual a 10.1. ¿Sí? ¿Entendieron esta parte, sí o no? Yo sí. ¿Y Sí. los demás? ¿Sí? Sí. Muy bien. Va. Entonces, aquí, para facilidad, yo voy a despejar el, el T2, porque aquí está elevado al cuadrado. Entonces me queda T1 es igual a 10.1 menos T2. ¿Por qué hago yo esto? ¿Alguien que me quiere decir por qué yo hago esto? Para sustituir, ¿no? Para sustituir, ajá, porque yo solo puedo tener una variable. Entonces, no puedo tener T1 y T2. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sustituir aquí T1 con esto. Entonces, pongamos la ecuación, ¿cómo sería? Va. Recordemos que estas dos las íbamos a igualar. Entonces me queda velocidad. Esta velocidad es del sonido por tiempo 1. Ahorita lo vamos a sustituir. Por tiempo 1 es igual a un medio de aceleración por tiempo 2 al cuadrado. Va. Entonces ahora, si voy a sustituir yo aquí, sustituyo T1 por lo que me dio. Entonces, la velocidad del sonido es 340. Muchos dicen 344, pero tomémoslo como 340 metros sobre segundo. Va. 340, que es la velocidad del sonido. Aquí sustituimos T1, entonces nos tenemos aquí por, ponemos aquí, dentro de paréntesis, 10.1 menos T2. Y todo esto es igual a un medio. ¿Cuál es la aceleración que voy a usar aquí? ¿Sí? La aceleración de la gravedad. Muy bien, la aceleración de la gravedad, que sería 9.8.
por el tiempo 2 al cuadrado. Va. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Solo operar lo que tengo. Entonces, se recuerdan que cuando tengo paréntesis opero este por este y este por este. Entonces, de primero, 340 por 10.1, ¿cuánto me da? 3.434. 3.434. Ahora, 340 por T2, me queda solo 340 de T2. Entonces, ahora un medio es 0.5 por 9.8. $4.9. Muy bien, 4.9. Va. Por T2 al cuadrado me queda 4.9 de T2 al cuadrado. Y aquí es donde necesito que saquen toda su imaginación. Les voy a dejar que me dejen cuál va a ser la altura del pozo, digamos como el ejercicio de la montaña rusa. Solo quiero que terminemos como que de ensamblar todo el problema. Va. Ahora si se dan cuenta, tengo aquí un número sin variable, un número con variable elevado a la 1 y un número con variable elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer yo aquí para encontrar el valor de la variable? Solo piensen en lo que les acabo de decir. Tenemos un número sin variable, un número con variable elevado a la 1 y un número o una variable elevada al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Hay que cancelar una variable y después despejarlo y partir el 340 por el 4.9. Fíjate que eso no se puede hacer. Porque para yo eliminar eh, una variable aquí, o sea, podría como que desglosar esta t y poner t por t, pero aquí estos dos tendrían que tener la t para que yo la pudiera eliminar. O sea, para quitar el cuadrado de este lado. Entonces, eso no se puede. Ahí es lo de igualar. ¿Igualar a qué? Las dos, no estoy muy segura, pero se me vino la idea de igualar. Ajá, pero, o sea, sí está bien, tenés que igualar, pero ¿igualar a qué? Es más fácil Bien. de lo que crees. Creo que... Ay, espérame. El 340 pasaría a sumar del otro lado, ¿no? Sí se puede hacer, o sea, sí lo puedes hacer, pero después, hagamos lo que me dijiste. Entonces ponemos 4.9 de t al cuadrado más 340 de t normal. Va. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos después de esto? Hay que sacar la raíz cuadrada de 3.434.
O sea, decís que despejemos este cuadrado. ¿Sí o no? No puedo, porque está este más aquí. Pero sí está bien lo de pasar esto aquí. Lo otro que tengo que hacer es pasar este 3434 también de este otro lado. Entonces lo paso como menos porque está sumando menos 3434. Y esto lo igualo a cuánto? A cero. A cero. Y ya tengo una famosa ecuación de segundo grado, ¿va? Ya de ahí esto se resuelve con la fórmula cuadrática, ¿va? Y ya con la fórmula cuadrática, pues la única variable que tienen ahorita sería el tiempo. Entonces, ya una vez calculan ustedes el tiempo, ya pueden calcular la altura con cualquiera de las dos primeras fórmulas que vimos, ¿va? Ya sea velocidad por tiempo o con la otra que era un poquito más larga, ¿va? Pero con cualquiera de las dos se puede hacer. ¿A alguien le costó el análisis de este problema? Yo, o o sea, al final entendí, pero conforme lo ibas haciendo me perdí un poco. O sea, como llegar a entenderte a ti, creo que me costó un poco, pero al final no se me hizo tan difícil. Va, pero digamos, entendiste, digamos como que lo primordial que yo quería que entendieran, que es digamos como que el problema, ¿va? O sea, ¿por qué es que de un lado solo es movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué el otro es uniformemente acelerado? Si todo eso está bien. Eh, yo creo que sí, pero no sé. Va, si no vamos a hacer algo, les voy a pasar un examen que van a tener tiempo de hacerlo cuando ustedes quieran, mejor si lo hacen antes de mañana, ¿va? Porque yo lo que quiero es como que repasar los temas que son un poquito más complicados, porque, porque pues, o sea, sé que ahorita estamos como que contra el tiempo, ahí puede que haya temas que sean más fáciles de entender para ustedes y que tal vez no necesiten. Por eso quería ver si entendieron esto para decir, ah, bueno, están bien en cinemática, están bien en dinámica. No sé si me entendieron ayer con trabajo y energía, por eso les había dejado como que el ejercicio para ver si lo podían hacer por ustedes mismos. Yo digo que eso del examen nos puede ayudar un montón, porque igual yo creo que ya, no, sí, yo hice el simulador y supuestamente estoy bien, pero no sé, creo que todavía me falta bastante porque con los ejercicios que tú nos pones a veces me cuesta entender. Es que tengo aquí, bueno, yo tengo aquí las presentaciones que usé para el preview del año pasado, pero no sé si quieren que se las pase, va. Porque aquí, digamos, geometría y trigonometría no creo que se los pregunten mucho. Lo que les podrían preguntar es estática o equilibrio, ¿va? Que digamos, aquí tengo mi documento de estática, mi documento de vectores que habla de las fuerzas escalares y vectoriales también. Y pues aquí con todas estas presentaciones, ¿va? Porque como les digo, tal vez no nos dé chance de ver todas las clases, pero por lo menos que miremos las que a ustedes más les cuestan, ¿va? Por lo menos ya sé que la siguiente que vamos a ver es choques elásticos. ¿Y será que nos Pero podría compartir las presentaciones? sí, con mucho gusto. Yo se las comparto y así para que las puedan revisar. Y como les digo, el tema de mañana va a ser lo de choques elásticos. Ahorita solo voy a como que corregir el examen porque creo que tengo que pedir permiso otra vez para que me den tiempo para que se los pueda pasar. Entonces yo se los paso tal vez en unos 15 minutos aproximadamente
para que ustedes lo puedan hacer y a mí me llega como que la notificación de cuál fue la respuesta que más se les complicó, cuál fue, digamos, en la que más se tardaron y todo eso. Va. Está Gracias. bien, gracias. Va. Entonces, yo creo que por hoy terminamos la clase. No sé si alguien tiene alguna duda final o recomendación, cualquier cosa. Yo solo que cuando hablaba de encuentros me refería a que en el examen venían, bueno, en uno de práctica que hice venían unos que en algún momento los vi, pero no me recuerdo mucho, que eran que dos vehículos salían de dos diferentes puntos con diferentes aceleraciones. Entonces, Ya. cuando llegan, se encuentran. Ya sé cuál es. Cabal, creo que... bueno, si querés lo podemos ver mañana. Ese tema no es tan complicado, pero ya sé a cuál te referís. Gracias. Entonces, ese lo podemos ver mañana. De hecho, es parte de cinemática. Entonces, podemos ver uno mañana. La verdad es que, como te digo, no son complicados de entender. Está bien, gracias. ¿Alguien más que tenga algo más que decir? Yo solo tengo una duda de un tema porque no sé si viene o no. Es resortes. No sé si alguien sabe si viene ese tema en el examen de física. Pues fíjate que por lo menos cuando yo me examiné no me venía, ¿no? pero no sé, o sea, no sé si lo cambiaron o no. Yo sí medio lo estudié porque me salió en uno de los temas, pero no sé si viene. Yo creo que no viene, y si viene tal vez será solo un problema, porque son temas un poco más básicos los que vienen. Sí, es que resortes es de ingeniería, mucha. Yo lo decía porque pues nunca recibí resortes, ¿verdad? Entonces como que sí me preocupó el tema porque mi maestro sí me había dicho de que pues era posible de que nos viniera. Pues como te digo, yo la verdad no me recuerdo que me viniera, ¿va? Y los exámenes básicos casi nunca los cambian. Entonces, pero igual voy a ver si miro yo una clase mañana o algo, porque yo la verdad es que nunca he visto el tema, pero podemos ver y explicarlo, ¿va? O irlo entendiendo entre todos, ¿va? Está bien, gracias. Mucha, y para química no han tenido dudas. Yo nada más solo estuve repasando un poco de estequiometría y ahí me quedan como ciertas dudas, nada más ahí. Y tal vez un poco en balance de ecuaciones. No sé si escribiste en lo que mandaron al Sí, grupo. sí. Es que parece que como que les dijeron a los que están organizando en química que preferían una clase grabada. Es que a veces es más fácil así por los horarios de cada uno. Pero la verdad es que yo, sea grabada o así como ahorita, te doy. Va. Entonces, en física, ¿ustedes preferirían que fueran grabadas o que fueran? Pues en lo personal prefiero que están, o así como las estamos recibiendo, porque te puedo preguntar así de frente, no por chat. Sí, yo también. Sí, yo también. Va, está bien. Entonces, en física vamos a seguir así. Igual, muchachos, si tienen alguna duda de algo, pues habemos 9 personas, no, 8 creo yo, en el grupo que somos los que estamos como que organizando todo. A cualquiera le pueden mandar sus dudas. eh, a cualquiera le pueden mandar sus dudas y ellos nos los pasan a los que estamos así como que dando clases y ya nosotros los ayudamos, ¿no? O sea, no tengan miedo de escribir o de mandar o de decir así como que, puchica, ¿y qué va a pensar la gente si yo mando una duda así por mínima que sea?
pero tal vez esa duda mínima ustedes sí la van a saber y ellos no. Entonces no tengan miedo de preguntar. Va, gracias. Va, entonces muchachos, que me alegro que se hayan podido conectar hoy también. Entonces los miro mañana para el tema de choques elásticos. Voy a ver ahorita lo del quiz y se los paso. Gracias. 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 Muy bien, que tengan buena tarde, muchachos. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.